busquen a personas que tengan experiencia sirviendo a las mesas, ¿no? O busquen a personas que tengan tal edad, ¿no? Para que sean más maduros, o que se vean de cierta manera, sino para Dios lo importante que vemos aquí es la llenura de su espíritu, ¿no? La sabiduría y el buen testimonio. ¿Y cómo nos calificamos nosotros en estas tres áreas? ¿No? No se pongan 10 en todo porque no van a pasar la prueba por orgullosos. Y Dios primero busca formar nuestro carácter cristiano, no antes que nuestra experiencia en el ministerio. Así que deja que Dios te haga apto, deja que Dios te moldee para el ministerio, porque es de Él y es la obra que Él hace para que nosotros podamos estar calificados para servir. Dios nos da por su gracia estas cualidades. Y otra verdad que encontramos en este texto es que si tú tienes un puesto de liderazgo en tu trabajo, o a lo mejor estás en un liderazgo en el ministerio, es sabio que nosotros reconozcamos que nosotros como líderes o como jefes no podemos estar en todo. No tenemos que aprender a delegar tareas, así como lo hicieron los apóstoles. No podemos creer esa mentira de que solo nosotros hacemos las cosas bien. Y tenemos que aprender a confiar y a delegar tareas a otras personas. El orgullo no es el que nos dice, solo a ti te sale bien. No, y es esto completamente incorrecto, porque vamos a ver en esta historia que la iglesia hace completamente lo correcto delante de los ojos de Dios. Y en el libro de Éxodo encontramos un gran consejo que podemos aplicar a nuestras vidas cuando nosotros elijamos a líderes o deleguemos tareas. Y este consejo se lo da Jetro, el suegro de Moisés, a Moisés. Y lo podemos ver en Éxodo capítulo 18. Y vemos aquí en la historia que Moisés se sentaba todo el día, ¿no? Dios por medio de Moisés liberó al pueblo judío, y ya después de ser liberados, Moisés se sentaba todo el día desde la mañana hasta la tarde para juzgar los asuntos del pueblo. Y vemos en el capítulo 18, verso 19, se los voy a platicar, que Jetro le dice, tú vas a ser el responsable, el representante del pueblo delante de Dios, nos somete todos los asuntos a Dios en oración, y después le dice a él, enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra en que realizar. En pocas palabras le dice, capacita a las personas y dale las herramientas necesarias para que puedan hacer la tarea que tú les vas a delegar. ¿No? Y incluso le dice después a Moisés, no escojas a cualquiera, sino escoge de entre el pueblo a personas capaces, temerosas de Dios y hombres que aborrezcan las ganancias deshonestas. Dice, y los pondrás a ellos sobre el pueblo. Entonces le está diciendo, tú no puedes hacer todo esto solo, necesitas ayuda. Entonces escoge a varones capaces, a personas que tú sabes que tienen el potencial, no recordando, Moisés, que tú los tienes que capacitar, hombres temerosos de Dios. No sabemos que pues en la vida cotidiana no vamos a encontrar estos hombres temerosos de Dios, pero definitivamente tenemos que ver las cualidades de las personas a las cuales
les vamos a delegar actividades. Dice también, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, ¿no? Si tenemos algún negocio o buscamos poner algún negocio, pues prácticamente está diciendo, pon a hombres íntegros, de encargados que no roben, hombres que sean caracterizados por no amar el dinero. Y aquí dice, los pondrás como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Entonces le está diciendo Jetro a Moisés, ve las capacidades también de las personas que vas a poner y no les exijas más de lo que pueden dar. Entonces un buen líder conoce las capacidades de las personas a las cuales les delega y no exige más de lo que ellas pueden sobrellevar. Así que también es un llamado para nosotros que podemos llegar a crecer, ¿no? Podemos empezar con 10, como vemos estos consejeros, después con 50, ¿no? Y después con 100. También nosotros los servidores podemos llegar a crecer, ¿no? En nuestra responsabilidad en el ministerio. ¿No? Ahora pasando al versículo 4 dice, y nosotros nos entreguemos a la oración y al ministerio de la palabra. Y los principales ministerios de un líder, regresando en Hechos 6, verso 4, los dos principales ministerios tienen que ser la oración y la palabra de Dios. Y ahora también los líderes o pastores no se pueden ir al otro extremo, ¿no? 99.9% oración y palabra, ¿no? Y ya no hay tiempo para otras actividades, ¿no? Si un pastor le dedicara 7 de 8 horas a la oración y a la palabra, no, estaría muy bien, pero ¿dónde quedó el tiempo para la consejería? ¿O dónde quedó el tiempo para ministrar a otros líderes? Y creo que entendemos bien el punto de esta sección. Es un líder, un pastor no puede descuidar las tareas principales que Dios le dio. Pero ¿estamos de acuerdo que la oración y la palabra no puede ser exclusivo de un líder o de un pastor? Estos deben de ser los distintivos de cada creyente. Esto debe ser los distintivos tuyos y los míos. ¿Y cómo estás en la oración y en la palabra? Yo reconozco delante de ustedes, y yo sé que muchos de nosotros hemos atravesado tiempos donde la oración y la palabra en nuestras vidas no es la prioridad, ¿no? Y la oración y la palabra son muy pobres en nuestras vidas. Y a lo mejor tú estás atravesando por un momento así el día de hoy y reconoces y dices, ¿sabes qué? No estoy orando y no estoy teniendo mi tiempo personal con Dios en la palabra lo suficiente. Y muchas veces nosotros también vamos a la palabra o a la oración por obligación, ¿no? Oramos y leemos diciendo, ya cumplí. Pero la verdad es que esta no es la actitud que nosotros tenemos que tener como cristianos, ¿no? Jesús no hacía esto así, Él deseaba tener tiempo personal con su Padre. Y de la misma manera nosotros tenemos que desear tener como niños recién nacidos, ¿no? La palabra de Dios y tener este tiempo personal con nuestro Dios. Y muchas veces cuando no oramos puede significar orgullo, ¿no? Puede significar, la verdad es que no te necesito ahorita, Dios, porque yo sé cómo manejar mi vida. Y si en verdad dependemos de Dios y confiamos en Dios, vamos a ser caracterizados por personas que someten y entregan todo a Dios en la oración. Así que antes de presentar nuestros problemas con nuestros amigos o familiares, no, muchas veces vamos primero con nuestros amigos, familiares, no, pareja, y les decimos nuestros problemas, pero antes de eso debemos de buscar a Dios en oración,
con nuestros problemas, no pidiéndole a Él sabiduría. Y la verdad es que por ahí me dijo un hermano que el promedio de oración del cristiano habitual son 8 minutos al día, ¿no? Y a lo mejor se lo echaron en darle gracias a los alimentos, en el desayuno, en la comida y en la cena, ¿no? A veces lo hemos hecho, ¿no? Siendo honestos. Jesús nos impresiona, ¿no? Después, en Marcos capítulo 3, después de estar ministrando todo el día anterior, dice que se levantó muy de mañana buscando orar a Dios, ¿no? Y también era Dios, pero también tenía un cuerpo humano. Pero Él reconoce su prioridad y nos deja sin excusas para decir, híjole, es que ahorita estoy muy cansado para orar. Si no sabes qué orar en ese momento, bueno, ora la palabra de Dios. Oremos la palabra de Dios. Ora versos de la Biblia, ¿no? Te recomiendo también que desarrolles una lista de oración por las personas, para que también nos acordemos, ¿no?, por lo que tenemos que orar por las personas. Porque muchas veces, y yo sé que tú lo has hecho, no ponemos o les decimos a las personas ahí en el WhatsApp, hermano, voy a orar por ti, ¿no? ¿Y cuál es la verdad? Nunca oramos, ¿no? Entonces, lo que he aprendido, pero muchas veces no lo aplico, es que tenemos que orar en el momento, no tan siquiera rápido por la persona, porque si lo dejamos y lo postergamos, muchas veces no vamos a orar por la persona. Así que también tenemos que nosotros como cristianos estar constantemente en la palabra de Dios. Y no solo es leerla, sino tenemos que ser como mineros que están cavando para encontrar el oro precioso. Pero ellos tienen que hacer un esfuerzo, tienen que cavar, tienen que escudriñar. También nosotros tenemos que escudriñar esta palabra. Tenemos que meternos a profundidad para conocerla. Esta es la palabra que Dios nos regaló a nosotros, ¿no? Dice Dios que Él exhaló esta Biblia para nosotros. Y Dios quiere que le podamos conocer a Él mediante la palabra. Y Dios nos quiso revelar a nosotros lo que había en esta palabra. Pero muchas veces, pues no la conocemos. Y si no la conocemos, no vamos a conocer quién es Dios. Y la verdad es que nunca vamos a conocer por completo quién es Dios, pero sí podemos conocer y aplicar lo que Él nos dijo en su palabra. Así que buscamos verdaderamente conocerla y aplicarla en nuestras vidas. Entonces, regresando a Hechos, en el versículo 5 dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parameas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Entonces la iglesia en Jerusalén aprobó y escogió a estos 7 varones, y cuando vemos y analizamos los nombres de estos varones, encontramos algo bien interesante, ¿no? Y esto es lo que me refiero cuando debemos nosotros de escudriñar la palabra de Dios detalladamente. Nos damos cuenta por sus nombres que ellos eran judíos helenistas. Y me gusta esto porque los apóstoles no les dicen, iglesia, escojan a judíos helenistas para este problema, sino ellos mismos, los judíos nativos y los judíos helenistas, se reúnen y escogen a judíos helenistas, ¿no?, para la distribución de los alimentos de las viudas. Y podía ser
oye, no, pero, oye, ¿qué tal si escogemos ahora a judíos helenistas? ¿Y qué tal si ahora ellos le dan la prioridad a las viudas de los helenistas y ahora descuidan en venganza a los judíos nativos? ¿No? Ellos confían completamente que se va a solucionar el problema y que estos judíos helenistas iban a hacer lo correcto porque sabían que tenían pues las características necesarias para el carácter cristiano necesario, como ya lo vimos. Y me gusta también algo de aquí. De estos 7, la Biblia solo menciona a 2. Que vamos, después ustedes van a ver con el pastor Luis la historia de Esteban y también después aparece Felipe. Ambos eran evangelistas. No eran servidores de mesas y después fueron evangelistas. No, seguro ya eran evangelistas antes. Pero esto no quiere decir que los otros 5 servidores eran menos para Dios. No, porque no aparecen en nuestras Biblias. No, de ninguna manera. Porque ellos tuvieron el privilegio de servir a Dios en la atención de las viudas. Y esto es igual de grande, igual de importante para Dios que ser un evangelista. Y si Dios también levanta a otros servidores y a ti no, ¿a nosotros qué? ¿A ti qué? No, sirve a Dios en lo secreto y reconoce que Dios te dio la gracia para servirle en lo que sea que tú estás haciendo. No importa el ministerio que tengas. La labor que haces es igual de importante para Dios, ¿no? Vamos al versículo 6. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y aquí vemos que la iglesia de Jerusalén presentó a estos 7 varones ante los apóstoles, oraron y les impusieron manos. Y este acto de imponer manos era muy común para los judíos. A lo mejor para nosotros no tanto, pero para ellos lo hacían, ¿no? Cuando sacrificaban un animalito en el templo, le imponían sus manos, ¿no? En simbolismo de pasarle toda su culpa y su pecado al animal, y ahora el animal tenía que morir por su pecado en su lugar, ¿no? Que es un simbolismo de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero en este contexto, cuando se imponen manos sobre ellos, se refiere a que los apóstoles estaban respaldando, ¿no? Y comisionando a estos varones para el servicio de las mesas. Y me gusta porque los apóstoles no les dicen, a ver, vamos a ver si es cierto. No, confían en lo que hizo la iglesia. Entonces, los respaldan y dicen, ok, vamos a elegir a ellos para este servicio. Y en el versículo 7, ya para terminar, Lucas nos da un resumen de lo que aconteció en estos días. Y dice así, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicara en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y al principio de esta historia ya vimos que estaban creciendo los discípulos. Y aquí al final nos recuerda otra vez que siguen creciendo los discípulos. Y el número de los discípulos creció, ¿no? Aquí vemos la relación, porque la palabra, dice aquí el texto, que la palabra creció. Y el crecimiento correcto que nosotros tenemos que experimentar como iglesia es a través de la palabra de Dios y a través de compartir el evangelio, ¿no? El enfoque ahora de muchas iglesias modernas es jalar y atraer personas, ¿no? Y quieren tener ministerios muy cool, no quieren mantener y recibir a las personas haciendo cosas para que se queden, no mostrándose buena onda, pero eso no es lo correcto.
Muchos pastores ahora aman los números, ¿no? Y el enfoque es tener gente. Pero esta es gente que, bueno, no se trata de la gente. El énfasis de tener números en aumentar no es el enfoque correcto, porque no todo crecimiento en la iglesia puede ser bueno o un sinónimo de bendición. No, yo conocí una iglesia en Ensenada que era una iglesia de 30 personas que iba a los centros de rehabilitación todas las semanas y predicaba el evangelio en los centros, y Dios los utilizaba para que muchos exadictos se convirtieran a Cristo. Entonces, podemos hacer nosotros todos nuestros esfuerzos para atraer personas a la iglesia, pero pues nosotros podemos atraer personas, pero Dios solo puede añadir ovejas al redil de Jesucristo. Así que nuestro enfoque, nosotros que estamos aquí, nuestro enfoque para el crecimiento de la iglesia tiene que ser en compartir la palabra a los demás. Entonces compárteles el evangelio, ¿no? Si tú no conoces el evangelio hoy, tienes que saber que Jesús vino a esta tierra, Dios Todopoderoso se encarnó, vivió una vida perfecta, libre de pecado, y pagó el precio del pecado en nuestro lugar como cristianos, ¿no? Y solo es a través de la fe que nosotros podemos alcanzar esa salvación gratuita que solo Cristo nos puede dar. Así que prediquemos la palabra, ¿no? Vayamos con nuestra familia, compañeros de trabajo, y si queremos que la iglesia crezca, pues tenemos que ser como los hermanos de la iglesia primitiva, ¿no? Que compartían la palabra, que discipulaban personalmente a las personas. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude. Señor, te pido que nos utilices para hacer crecer tu iglesia, Señor, para que más personas puedan conocer de a ti, para que más personas pues se puedan discipular, Señor, y que nosotros seamos el medio, Señor, para hacerlo. Cuídanos de las murmuraciones, de las divisiones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si... bueno hermanos, gracias a todos por estar aquí. Estamos despedidos.